Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: la cosecha es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño del campo que mande obreros para cosechar. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni saco, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su paga. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que en el día del juicio el castigo para ese pueblo va a ser peor que para la gente de Sodoma. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, 30 de septiembre, celebramos la fiesta de la Biblia, en la figura de este gran santo, Jerónimo, que vivió una buena parte de su vida en Belén, en la tierra que nació Jesús, estudiando la Sagrada Escritura y dejando reflexiones, enseñanzas muy profundas para todo el resto de los cristianos hasta los días de hoy. Pero sobre todo el gran ejemplo de amor a la Biblia. Además, San Jerónimo es el que tradujo por primera vez, la Biblia desde el griego al latín. El latín era el idioma más conocido por allá por el siglo IV después de Cristo, y entonces se hizo muy popular el conocimiento de la Biblia. Y esto es muy importante porque la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. ¿Y puede haber algo más hermoso que escuchar la palabra de Dios? Solamente verlo, ¿no? Ver a Jesús cara a cara. Pero esa bendición la vamos a tener en el cielo. En el cielo vamos a ver, esa es la visión beatífica, a Dios frente a frente. Jesús, nuestro Salvador, con sus 5 llagas gloriosas, irradiando esa luz de amor en todo el cielo, y a todos los santos esa va a ser la mayor bendición, ver la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Pero mientras tanto caminamos en este mundo, tenemos la Biblia, que recoge estas enseñanzas preciosas, divinas, que ocurrieron al pueblo judío en el Antiguo Testamento y al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, comenzando por la cabeza, que es Jesucristo, mostrando cómo fue la vida, la obra, el mensaje de nuestro Señor en los 4 evangelios. Así es que hoy estamos contentos porque los cristianos tenemos esta fuente de sabiduría, este alimento de vida eterna, que es la palabra de Dios. Y también hoy día nos dice justamente la Biblia, que es como una coincidencia, por ahí se dice diosidencia, que en el libro de Nehemías, la primera lectura que escuchamos, se dio a conocer nuevamente la Biblia, la Sagrada Escritura, por allá más o menos por el siglo VI antes de Cristo, o V, después de 70 años en que el pueblo judío estuvo en el exilio en Babilonia. Finalmente Dios dispone que este pueblo vuelva
a Israel, y en Jerusalén se reconstruye el templo, y un día glorioso entonces Esdras y Nehemías sacan a relucir esta palabra que estaba escondida durante 70 años y comienzan a leer la palabra de Dios, y todo el pueblo emocionado, contento, extasiado, escuchando la Biblia, después de 70 años sin poder hacerlo la mayoría del pueblo. Y ahora nuevamente en el templo. ¡Qué bendición tan grande! Es decir, esto nos recuerda que por más crisis que pasa el pueblo de Dios, siempre el Señor está velando por su iglesia. Así le dijo a Pedro, que las puertas del infierno, es decir, el poder del demonio, nunca la podrá vencer. Aparentemente el mundo marcha en dirección contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Hoy en día se está haciendo una nueva ley, el nuevo orden mundial que gobierna, ¿no es cierto?, el planeta de una forma totalitaria, enseña cosas que son absolutamente contrarias al mandamiento de Dios. Por ejemplo, el 5.º mandamiento del Decálogo dice: no matarás. ¿Qué es lo que dice el Parlamento Europeo? Y algunos monigotes del demonio repiten lo mismo por estos lados, que el aborto es un derecho humano. Qué cosa más absurda. De eso solamente puede estar de acuerdo Satanás y sus instrumentos. Lamentablemente este pensamiento se va a ir tornando cada vez más hegemónico, más dominante, y la Iglesia acabará siendo perseguida. Lo mismo que ocurrió en la época de estos judíos que fueron perseguidos, exiliados a Babilonia. No importa nada, 10 años, 20 años, 70 años fueron exiliados, pero Dios les regaló volver a la tierra prometida. Entonces, Jesús tiene la victoria. Y finalmente esta victoria se va a manifestar en nuestros tiempos por medio de María Santísima. Finalmente, dice la Virgen en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Y hoy en día hace falta más que nunca que haya obreros, que haya cosechadores, ¿no es cierto?, trabajadores, porque dice Jesús, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Rueguen al dueño del campo que mande obreros para cosechar. ¿Qué significa esto? Que en el mundo hay muchas almas, es decir, muchas personas que están buscando a Dios. Son personas buenas, pero están en la oscuridad, están en un camino equivocado. Por ejemplo, hay personas que viven en la droga, hay personas que viven en la prostitución, hay personas que se dedican a la magia, a libros de esoterismo, hay personas que viven pensando que el dinero es lo que va a llenar sus vidas, o la fama, o el poder, o los placeres. Pero sin embargo, Dios ve su corazón y sabe que son elegidos de Dios y los llama, tal como Él mismo los llamó. Llamó a una mujer de mala vida, María Magdalena, la convirtió en santa. Llamó a un hombre que era cobrador de impuestos y ladrón prácticamente a los ojos del pueblo, y lo convirtió en santo, San Mateo. Llamó a unos pobres pescadores y los convirtió en santos pescadores de hombres, Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Y hoy en día Jesús sigue llamando. El Evangelio de hoy dice que envía a 72 discípulos de 2 en 2 para que vayan predicando la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de que Jesús ya está con nosotros. Y Jesús nos va a traer la paz, Jesús nos va a traer la verdad, Jesús nos regala su amor, la sanación, la salud, la vida. Jesús viene a proponer una cultura de vida, no una cultura de muerte como estamos nosotros propagando en este mundo, elaborando constituciones, leyes que son propias de una cultura de muerte. Nosotros queremos pensar en que aquí está la Constitución de Dios, la carta fundamental, la ley divina, en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso los católicos tenemos que resurgir, despertar,
porque Jesús lo dice, recen para que el Señor envíe más obreros. La cosecha es abundante, las personas andan perdidas, andan dormidas, andan oscurecidas con las ideologías del momento, pero necesitamos obreros, es decir, personas que sean amantes de la Biblia y den a conocer la palabra de Dios a sus hermanos. A veces basta, hermanos, un pequeño empujoncito y eso que está anhelando el alma de una persona lo agradece, porque esa pequeña luz, ese pequeño consejo, ese acto de amor, esa indicación a ir por el camino de Jesús puede salvar la vida espiritual de alguien. A eso se refiere Jesús. La cosecha es abundante. Solo faltan personas que lleven esta llama viva de la fe y la propaguen entre sus hermanos. Ojalá que esto se propague más y más entre nosotros. Aquí en San José de la Mariquina tenemos la dicha de contar con la presencia de San José. San José es el santo que el Papa ha propuesto que recordemos y veneremos. Hasta el día 8 de diciembre, San José va a derramar bendiciones abundantes en toda la Iglesia, en todo el mundo, pero principalmente en esta parroquia, porque se llama San José. Invoquémoslo, porque Él nos ayudará. Así como cuidó a María, cuidó al niño Jesús, Él nos protege y se preocupa de todas nuestras necesidades cotidianas, desde lo más ínfimo hasta lo más necesario, que es la fe. Conocer a Jesucristo, acercarnos al Señor a través de la Iglesia y los sacramentos. Confiemos entonces que San José nos ayudará a ir por buen camino y nos protegerá del poder del demonio. En su época se llamaba Herodes, el rey que quería matar al niño y que quería destruir la obra de Dios antes de tiempo. Pero José fue ese ángel guardián que protegió a María y al niño. En estos tiempos difíciles en que la fe es puesta a prueba, en muchos cristianos encomendémonos bajo el patrocinio, el cuidado, el amor de San José, que amó como nadie la palabra de Dios. No solamente porque conocía la Biblia en su época, sino porque él cuidó la palabra de Dios, lo tomó en sus propias manos, lo protegió, lo amó, lo acunó, le enseñó, lo guió como un papá amoroso. Y lo mismo quiere Jesús que haga con cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de Dios. Y sin la ayuda de San José y de la Santísima Virgen María, no vamos a poder llegar a nuestra meta, que es tener un corazón cada vez más semejante al corazón de Cristo, un corazón manso, humilde, lleno de misericordia, de fe y de esperanza. Así sea. Amén.